este estudio que se llama El arte y la ciencia como amigos de la fe. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber qué otro estudio va a seguir. Pero, bueno, la próxima semana ya va a estar de vuelta el pastor y va a continuar con el estudio de estas iglesias, de Apocalipsis. Y la última vez hemos estado viendo el futuro y hoy vamos a terminar con esto, que es el futuro parte 2. Singularidad. ¿Qué es la singularidad? ¿Ha escuchado usted esta palabra, singularidad? Bueno, en general puede ser que algo es singular en el sentido de que es uno. Por ejemplo, podemos decir, ese niño es singular, porque es único. Esta polera o esta pieza de ropa es singular, es única. Singularidad es el término que los eruditos, en este caso los futuristas, neurocientistas, biólogos matemáticos, tecnólogos, diseñadores de procesadores, etc., utilizan para referirse al momento en que las computadoras alcanzarán el mismo poder de procesamiento que el cerebro humano. Así se le llama a este proceso que se llama singularidad. Esto estamos hablando desde el punto de vista científico. Los científicos hoy en día hablan de esto, que es la singularidad. ¿Y qué es la singularidad? Que un computador, sea un computador, un celular, lo que sea, un aparato tecnológico, incluso puede ser un vehículo, un instrumento, ahí vamos a ver, va a llegar el momento en que esa inteligencia, podríamos decir artificial, va a igualar al cerebro humano. Y a eso se le llama singularidad. Que quiere decir que ustedes, no sé si se ha fijado que han hecho avances para que nosotros con nuestra mente, nuestros pensamientos, podamos guiar ciertas cosas. Tecnología. A lo más se ha acercado con la mano, ¿cierto? Usted tiene el teléfono ahí encima de la mesa y usted hace así y cambia de página. No lo toca, pero son gestos. O con los ojos, con la mirada. Tristemente, ese término, el término singularidad, no se escucha en los debates teológicos ni filosóficos cristianos. Sin embargo, los sociólogos, filósofos y científicos que están hablando de él afirman que redefinirá a la humanidad. Nosotros a veces vemos películas de ciencia ficción como lo vimos la última vez, de los robots, ¿se acuerdan? En que va a llegar un momento que los robots van a tener vida propia y decisiones propias, y es ahí donde todos esperan que es lo que suceda. Que el robot va a matar a su creador, lo mismo que pasó con Frankenstein, pero esta es como la misma idea, pero más procesada, donde van a hacer lo que ellos quieran y puede haber un apocalipsis, una destrucción mundial puede ser. En estos campos se necesitan jóvenes que plasmen la cosmovisión cristiana, científicos, personas que estén altamente preparadas y que sean hijos de Dios. Y que lo hagan con gallardía. ¿Usted sabe lo que significa la palabra gallardía? Valiente. Una persona que tiene gallardía, o es gallarda o gallardo, es aquellos que no tienen temor a enfrentarse a los cuestionamientos. Es como cuando sabemos que esa persona tiene una opinión distinta a la mía y yo trato de evitarla. Trato de no hablar de ese tema porque sé que vamos a chocar. Pero una persona que tiene gallardía dice no. De hecho dice, hablemos de esto. Para que limemos la aspereza o aclaremos los puntos. Aunque de todas maneras Dios va a hablar. No permanecerá callado, al igual que a lo largo de toda la historia. Eso lo estamos aprendiendo al principio, ¿se acuerdan? Que Dios habla a través de la historia. Recuerden que Caín mató a Abel y él huyó, fue a otro lugar y ahí se asentó y dice que tuvo una esposa, no dice que era Eva, tuvo otra mujer, obviamente hay algunos que dicen cada cosa de la Biblia. Había más personas en la tierra.
la Biblia no menciona que eran los únicos. Dios tiene el poder para colocar seres humanos en distintas partes de los continentes, no tiene ningún problema. El otro día estábamos conversando en nuestra reunión familiar de cómo Dios fue poblando la tierra. Y sabe, hermano, que hay una cultura o unas personas que viven en la Polinesia, que es Hawái, Isla de Pascua, que son todos muy parecidos. Y son islas que son remotamente lejanas, son kilómetros y kilómetros. Usted sabe que Isla de Pascua no está aquí a 1 hora de la costa, está muy lejos, muy lejos. Si usted viera el mapa de la distancia que está del continente hasta Isla de Pascua es demasiado. Y estaba viendo yo un reportaje acerca de los isleños de Isla de Pascua, y ellos dicen que cómo llegaron ahí, llegaron en canoa. De alguna manera pasaron de una isla a otra en canoa. Pero Dios no tiene problema en haberlos dejado ahí. Usted sabe que, bueno, hasta cierto punto el hombre descubrió lo que es el barco y empezaron a hacer cosas mucho más grandes. Estos hombres que comenzaron a descubrir desde Europa, empezaron a descubrir el mundo. ¿Se acuerdan que un famoso, cierto, Cristóbal Colón se vino para acá buscando la India? Pero no solamente él, vinieron holandeses, franceses, ingleses, y en el sur de nuestro Chile habían holandeses, franceses, ingleses agarrándose entre ellos para ver quién agarraba primero la Patagonia, la Tierra del Fuego. Y ellos descubrieron que los hombres que ya vivían aquí, que de alguna manera Dios los puso aquí. Hay otra teoría de que dicen que pasaron por arriba, por el Polo Norte, pasaron con el hielo, fueron pasando por los esquimales fueron bajando. Hay muchas teorías, pero ellos llegaron y se encontraron con gente que cazaba y lo hacía en canoas también. De alguna manera Dios les daba sabiduría para que ellos se desarrollaran. Entonces, es importante porque Dios también habla a través de la historia. Caín, dice la Biblia, que sus hijos, ¿qué es lo que hicieron? Fueron los que crearon, inventaron instrumentos musicales, la minería, el arte en cuanto a la orfebrería. Muchas cosas lo hicieron ellos. Y no porque no fueran, por así decirlo, cristianos, Dios no los iba a abandonar. Dios los bendijo. Y ahí es donde ellos se distorsionaron y siguió avanzando y llegaron a la Torre de Babel. Y ahí Dios los tuvo que hacer confundir, dice la Biblia, con muchas lenguas, con muchos idiomas. Y sabe, hermano, que hasta el día de hoy nadie tiene certeza de cómo se formaron todas las lenguas. Nadie sabe. Si había una sola lengua, no lo saben. Muy bien, entonces vamos a ver, de la música a la neurociencia. Un neurocientista llamado Ray Kurzweil, ahí está la foto de él tuvo una conversación con Stevie Wonder. ¿Usted conoce a Stevie Wonder? Es un cantante que no tiene visión, muy conocido por ser un músico virtuoso. Él toca el piano, el teclado. Y este hombre, este neurocientista, estos son los científicos que estudian cómo el cerebro puede llegar a ciertos puntos de crecimiento y también para mejorar la tecnología y muchas cosas, porque el cerebro humano es un misterio aún para la ciencia. Entonces, este hombre tuvo una conversación con Stevie Wonder, lo que hizo que cambiara su forma de ver la ciencia. Ese hombre decidió enfocar sus estudios en mejorar los sonidos de los teclados y sintetizadores que hasta ese momento existían, por lo que decidió fundar una compañía que fabricara estos instrumentos que imitarían con exactitud los sonidos reales. Es así como nació Kurzweil Music Systems. Este fue un hito que cambió fuertemente el mundo de la música. Si usted conociera a cualquier músico que le guste tocar piano o teclado y usted le diga la marca Kurzweil,
a decir que una de las mejores, o por no decirlo, la mejor del mundo. Hace como 10 años atrás, más o menos, yo estuve conversando con un joven que tenía un teclado de estos y lo sacó barato, a 800.000 pesos en esa época, lo sacó barato allá en la zona franca en Iquique, porque normal costaba 2 millones. Entonces, en esa época, hoy en día, como está el tema de la inflación, ya los instrumentos están por las nubes, así que no es raro encontrar un instrumento de 2 millones, pero en esa época sí, y es debido a la alta calidad de estos instrumentos. Porque usted, por ejemplo, puede comprarle un teclado, un piano de juguete a su hijo y usted va a jugar y usted se va a dar cuenta inmediatamente que esos sonidos no son reales, son fabricados. Pero ¿qué es lo que hizo él? Que al tocar una tecla se escuchara como un piano real, de cola, como si uno lo estuviera escuchando. Usted le pone ahí pajaritos y es como si los pajaritos estuvieran cantando. Real. Un sonido real. Todos los instrumentos que usted se imagine estaban ahí. Incluso una batería. Incluso voces. Voces de personas. Incluso gritos o sonidos. Y cosas raras que se pueden hacer. Muchas cosas y se puede grabar. Entonces, él transformó un instrumento prácticamente en una máquina para hacer muchas cosas. Y solamente porque tuvo una conversación con este artista. Hoy, los jóvenes músicos no quieren un teclado o un órgano, sino ¿qué es lo que quieren? Sintetizadores. Ahora usted ya sabe lo que quieren los jóvenes. Usted se va a quedar corto, o en el pasado se dice, quiere un piano, quiere un teclado, un órgano, peor. Si te dice órgano, es como del Fantasma de la Ópera, ese órgano. Sintetizador. Que son verdaderas computadoras en las que musicalmente hablando una sola persona puede hacerlo prácticamente todo. Músicos lo llaman el instrumento del futuro, porque dicen que no se agota. Puede llegar un momento en que los guitarristas ya no pueden inventar nada más que tocar en la guitarra. Hasta el día de hoy se siguen inventando cosas en la guitarra, en la batería, en el bajo, nuevas técnicas. Pero se dice que va a llegar al punto en que ya todo va a ser lo mismo. Ya no va a haber nadie que invente algo nuevo. Pero no así del sintetizador, que es el instrumento del futuro. Uno puede tocar el bajo en el sintetizador, uno puede tocar batería, uno puede tocar todos los instrumentos que quiera, grabarlos y estar tocándolos solo. Una sola persona. Bueno, no sé si usted conoce al hombre orquesta, que donó una mansión hace poco. Bueno, Leonardo Farcas, él ocupaba sintetizadores. Es bastante estrafalario su show, bastante cómico, no sé si usted lo ha visto. Y él usaba sintetizadores. Miren, este hombre, Kurzweil, como muchos otros neurocientistas, afirma que pronto sabremos todo lo que hay que saber acerca del cerebro humano y que por eso cambiará la humanidad para siempre. Imagínese usted un músico que solamente imagine la música y comienza a reproducirse en los parlantes. Yo creo que eso es lo que quiere llegar este hombre. Quiere llegar a que uno se suba a un vehículo y simplemente empiece a manejar sin hacer ningún movimiento, con la mente. Que usted quiera llamar a una persona y simplemente piense en llamarla y la otra persona le contesta. O sea, ¿qué es lo que quieren llegar los científicos? A que el cerebro humano funcione a la par con las máquinas. Y dice que falta poco tiempo para saber cómo hacerlo. Porque al comprender cómo funciona realmente el cerebro, podremos realizar cosas que hoy se consideran inimaginables. Este hombre está más preocupado por la singularidad que por cómo suena la música en las grabaciones y es conocido por su pasión y obsesión en cuanto al futuro del ser humano.
Si sus cálculos están correctos, este hombre predice que alcanzaremos a entender todo acerca del cerebro humano al mismo tiempo que las computadoras alcancen la misma capacidad de procesamiento que el cerebro. Esto es complicado y atemorizante. ¿A usted no le da miedo que una máquina pueda tener la misma capacidad mental que usted? Sí. Porque el cerebro humano puede inventar cosas que son falsas, mentiras. Y pueden haber máquinas que nos engañen, ¿o no? ¿Sí? De hecho, ya existen máquinas que nos engañan y están puestas en los kioscos, en los almacenes, y la gente cree que les va a ganar y está todo el día echando moneda ahí y eso está hecho para que la gente pierda. Eso es algo sencillo, pero imagínense llevado más allá. Esto es complicado y atemorizante, pero se trata de una ciencia que ha sido revisada y aceptada, y muchos expertos creen que no está lejos de la realización. Dios tiene algo que decir en cuanto a este tema. ¿Y quiénes tienen que ser la voz de Dios? Los hijos de Dios, que son neurocientistas, que estudian la ciencia, que están ahí, van a decir, tenemos que poner ciertos límites. No puede ser esto a tontas y a locas. ¿Se da cuenta que es necesario hacerlo? Este hombre naturalmente no es hijo de Dios, pero de alguna manera Dios lo usa para llegar a ciertos puntos. Y lo otro, hermano, usted no debe tener miedo porque de alguna manera Dios va a decir, hasta aquí nomás pueden llegar los científicos y de aquí no van a pasar porque es limitado lo que conocemos. Así es, todo. El Señor tiene el control, como dice la pastora. Muy bien. Ahí está el famoso Stevie Wonder, por si usted no lo conocía. Kurzweil, al conversar con Stevie Wonder, es evidente que fue inspirado a crear una de las primeras computadoras capaces de leer. No solamente hizo este sintetizador, sino que él hizo computadoras para que los ciegos pudieran leer. Y así trajo beneficios para personas que no pueden ver en todo el mundo. En la actualidad, ¿qué hijos de Dios son artistas como Stevie Wonder que inspiran a hombres de ciencia? ¿Habrán artistas del Señor que inspiren a los científicos a decir, mira, en vez de crear una máquina para el mal, hagamos algo para el bien? Este hombre es un músico ciego y hagamos una máquina que le ayude a tocar mejor. Y como es ciego, ayudemos a las personas ciegas también a saber leer, a saber mirar. Puede ser. ¿O qué hijos de Dios se están desempeñando como científicos futuristas, al igual que Ray Kurzweil, a fin de traer cambios positivos a la humanidad? ¿Será que hay hombres o mujeres como esta? ¿Será que el Señor va a tener preparadas personas o no? Y hermano, esto ya se está hablando, esto ya se está conversando en los debates, en las cosas, en los aspectos científicos. Por eso es importante, hermanos, que quizás usted dice, no, yo ya pasó mi edad, ya no. Pero su generación, sus hijos, sus nietos, si algún cercano, un niño o algún familiar o algún joven de la iglesia, usted sabe que está pensando estudiar medicina o estudiar algún tipo de ciencia en un laboratorio o irse a Estados Unidos para estar en la NASA, usted no le va a decir, no, eso no. Usted le puede decir, ¿sabes qué? Yo te puedo apoyar. Por último, en oración. Debemos apoyar. Porque el Señor desea que hayan personas, sus hijos, ahí en ese lugar. Job 38. El universo le pertenece a Dios. Vamos a leer Job 38. Esta es una parte del debate filosófico entre Job y Dios. Job no era un ignorante. Job no era cualquier persona. Y justamente se le ocurrió debatir contra Dios acerca de su sufrimiento. Los amigos de Job intentaron buscar respuestas a por qué un hombre bueno había sufrido.
¿Y ellos qué dijeron? Algo malo habrás hecho. Pero también decían, Dios puede hacer con quien quiera lo que quiera. Y aquí es donde Dios viene y desafía a Job. Vamos a leer del 1 al 10. Job 38 dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. O sea, fue algo directo, no fue así como un sueño. Apareció un torbellino y Dios mismo le empezó a hablar. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan arrogantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Yo creo que a Job le temblaban la rodilla y estaba, ay, porque no lo estaba interrogando un profesor, no lo estaba interrogando un juez, no lo estaba interrogando su papá o una autoridad, estaba Dios mismo. Cuando uno es interrogado por una autoridad, sea quien sea, usted está rindiendo un examen, usted siente que si se equivoca lo van a retar o lo van a reprobar. En este caso, ¿usted qué cree que pasaría si se enoja Dios? Es posible que usted deje de existir, porque Dios es grande y de Él da la vida y Él la puede quitar. O lo puede mandar a volar por ahí. Y dice, el versículo 4, ¿dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso la piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. O sea, había todo una alabanza a Dios mientras Él estaba creando el universo. Debe haber sido algo maravilloso. Job era un punto, no era nada, para poder mirar eso. El versículo 8, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. En el 11 dice, dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Naturalmente este es un lenguaje figurado y poético, porque usted cuando va a la playa no ve rejas ahí afirmando el mar. Dios puso límites naturales. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que se ha determinado que la luna ayuda a regular que el mar no se salga. La luna ayuda a que haya marea alta y la marea baja. Está un diseño inteligente detrás de todo. Y una persona tiene la capacidad de regular la luna, que esté más allá o más acá. ¿Podríamos nosotros tratar de que la Tierra no gire tanto, que se detenga un poco o que vaya más rápido? Con eso, hermanos, nos damos cuenta que realmente no somos nada. La humanidad, con todas sus bombas nucleares, con toda su tecnología, con todo el saber que tiene el Internet, no podemos hacer nada. Porque imagínense, en un desastre natural se cortan las comunicaciones y ¿qué va a hacer usted? No, si yo tengo una camioneta 4x4, una sola roca que sea del porte de su camioneta la aplasta, nada más. O que quede en un barro. Pongámoslo más simple, haya barro, no puede pasar, ya hasta ahí no me llegó. ¿Se da cuenta de los limitados que somos? Imagínense, en Estados Unidos, en Miami, vive gente muy rica. Y cuando vienen estos chiquillos, estos jóvenes, con nombre, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer ellos con los huracanes? Se resignan a su humanidad y se tienen que ir. Y ellos están acostumbrados a hacer eso. Bueno, este
Job 38, no lo vamos a leer entero, pero les recomiendo leerlo, es muy, muy impactante cómo Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Yo creo que Job no pudo ni decir ni pío. Vamos a leer esto. Muchos de los primeros astronautas e ingenieros del programa espacial que llevó al hombre a la Luna eran cristianos. ¿Usted sabía eso, que los astronautas que pisaron la Luna eran cristianos? Eran cristianos. Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros seres humanos que pusieron un pie en la Luna. Collins se refirió al sentimiento tan profundo que sentía de haber recibido un llamado santo para ser astronauta, que es el hombre que está ahí en la foto. Él era uno de los 3 que fue a la Luna. Michael Collins es un astronauta y un cristiano comprometido. Imagínense, astronautas, científicos que están ahí metidos en la misma NASA y dijeron, tú y tú, ustedes son los mejores que tenemos y ustedes van a ir a la Luna. Y ellos corrieron el riesgo de morir, porque usted sabe lo que ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, que con un despegue fallido ya mueren, literalmente. No, que salieron heridos, no. Ahí es, o sale bien, o se mueren. No queda nada. Y había hombres de Dios ahí. Es un astronauta este hombre, un cristiano comprometido que habla sobre el cosmos y la exploración espacial como algo maravilloso de Dios que había regalado al mundo. O sea, el Señor le regaló eso, el universo, al mundo para que lo descubriera. En una conferencia, Collins enseñó un pequeño estuche que contiene todo lo necesario para celebrar la Santa Cena. Un pequeño estuche donde, ¿qué es lo que había ahí? Vino y pan. Ahora, normalmente no era 1 litro de vino ni 1 kilo de pan. Dice, es portátil e idéntico al que llevábamos en la nave espacial. Él lo muestra, bueno, no puedo encontrar la imagen. Mi compañero Buzz Aldrin solicitó el permiso a la NASA para llevarlo como un artículo personal en el viaje a la Luna. Ellos me dijeron, no creo que nos dejen. No, ni preguntamos mejor. Ellos fueron y pidieron autorización. Podemos llevar esto, es pequeñito y es algo personal. Porque naturalmente ellos les permitieron llevar fotos de su familia, quizás algún objeto que ellos pudieran tener por el tiempo que iban a pasar allá. Entonces les permitieron llevar esta pequeña cajita, este pequeño estuche. La iglesia en la que asiste Buzz le regaló el estuche para que celebrara la Santa Cena en la Luna. Qué bonito, hermoso, ¿cierto? Y este hombre la llevó. Nosotros a veces salimos de vacaciones, ¿cierto? 2 días y no llevamos la Biblia. Este hombre se iba a un lugar y dijo, necesito esto. En un sitio web relacionado a ciencias, se describe parte de la historia de la manera en que Collins realizó la ceremonia de la Santa Cena en el espacio. Y lo vamos a leer. Durante esa mañana, él transmitió por radio. Houston, aquí Águila. Este es el piloto de ML, Misión Lunar, hablando. Me gustaría pedir algunos momentos de silencio. Me gustaría invitar a cada persona que está escuchando, quien quiera que sea o donde quiera que pueda estar, a contemplar por un momento los acontecimientos de las últimas pocas horas y dar gracias según su propia manera individual. Él está diciendo, todos los que me están escuchando, en este caso los de la NASA, como quiera que usted quiera hacerlo, vamos a dar las gracias por lo que hemos vivido hasta ahora, que hemos llegado a la Luna. Este hombre continúa su relato. Cuando la transmisión terminó, abrí los pequeños paquetes plásticos que contienen el pan y el vino. Eché el vino en la copa que nuestra iglesia me había dado. En la gravedad de la Luna, el vino serpenteó con lentitud y graciosamente salió por un lado de la copa. Usted sabe lo que sucede ahí. Flota todo.
Entonces leí las Escrituras. Mire, este hombre tenía las Escrituras. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Eso está en Juan 15. Comí una diminuta parte de pan y tomé el vino. Obviamente, era algo pequeñísimo para que pudiera caber en ese estuche y un poquito de vino. Y ahí dice, di gracias por la inteligencia y el espíritu que había traído a 2 jóvenes pilotos al mar de la tranquilidad. ¿Usted sabe cuál es el mar de la tranquilidad? Es un lugar que está en la luna. Hay gente que dice, ¿dónde está el mar de la tranquilidad? Está en Atacama. Ah, no, está allá en Suiza. El mar de la tranquilidad es un lugar geográfico que está ubicado en la luna. Y ellos le pusieron el mar de la tranquilidad. Y en ese lugar, ¿qué es lo que se hizo? Se celebró una santa cena. Era interesante para mí pensar, en este caso el autor, el primer líquido alguna vez vertido en la luna y el primer alimento comido allí fueron los elementos de la Santa Cena. Y no pudo ser de otra manera, ¿cierto? Porque Dios le estaba diciendo, le estaba dando permiso para llegar hasta ahí. Y todas estas cosas no se conocen otras cosas, pero esto estaba dentro de lo personal de estos hombres que lo quisieron hacer. Y ellos nos dijeron, pucha, tenemos vergüenza, hagámoslo entre nosotros, no transmitamos nada por radio, hagámoslo piolita, así calladito. No, porque después nos pueden retar, ¿cómo se le ocurre llevar un poquito de vino a la luna y un pan? No, ellos lo hicieron valientemente y que todos supieran. El cristianismo verdadero. No estamos hablando de fanatismo religioso y de mantener costumbres que tenemos en casa, sino del cristianismo que es evidencia del Sermón del Monte y a través de la Biblia. Ese es el verdadero cristianismo. No es una serie de ritos religiosos, no es que digamos, yo soy evangélico, yo soy bautista, yo soy católico, yo soy mormón. Hay muchas cosas que nos pueden diferenciar. Uno puede decir, tú estás equivocado, yo no. Pero ¿cuál es el verdadero cristiano? El verdadero cristianismo, el que se evidencia el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte la palabra habla, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados. Y el Señor empieza a hablar de la esencia del cristianismo y a través de toda la Biblia. Los valores cristianos y el sentir bíblico deben ser lo que inspire el arte y la ciencia en el futuro cercano. ¿Qué es lo que debe inspirar el mundo? Y aunque no sean cristianos, tienen que ser inspirados por el cristianismo, la palabra de Dios. Lo que el futuro necesita es a cristianos en el arte. Artistas del más alto nivel. ¿Se acuerdan los artistas que pudimos ver antes? Del más alto nivel. Ellos simplemente se preocuparon de ser buenos artistas, de lo mejor, y además eran hijos de Dios. Porque ¿qué es lo que pintaban en los cuadros que hacían ellos? La obra de Dios en la palabra de Dios. Que permitan que las verdades de Jesucristo se derramen desde su corazón por medio de la expresión de los sentidos. Se necesitan artistas cristianos para alumbrar el camino al mundo, no solo dentro de un templo, sino allá afuera. Los artistas cristianos del futuro. Nuestros hijos e hijas dispondrán de plataformas de expresión artística que hoy no existen. No sabemos si en 50 años más, 100 años más, aparezcan más formas de expresión artística. Nosotros ni siquiera ni siquiera polvo nos quede de nosotros. Pero ellos van a proclamar a Cristo ahí. ¿Amén? Debemos enseñarle a nuestra generación, quienes vengan, sus sobrinos, nietos, quienes sean, que debe hacer esto para las próximas generaciones. Los futuros artistas cristianos se expondrán en medios que aún no han sido descubiertos, con técnicas y estilos que todavía no han sido inventados.
Ellos, como Elvis, que un día influyó en lo que hoy es la música cristiana, influenciarán a las siguientes generaciones. Dios se hará escuchar sutilmente unas veces y otras a fuerte voz, pero hablará a través de ellos hasta que nuestro Señor Jesús regrese por su novia. En el futuro Dios seguirá hablando, no callará, y el arte y la ciencia continuarán siendo amigos de la fe. Y con esto terminamos. Hemos terminado. Punto final a este estudio. Bueno, ahí puse a Isaac Newton, un hombre de ciencia y creyente en Dios. Con esto, hermanos, los quiero instar, los quiero animar a que no tengamos temor al futuro. No que han descubierto la molécula de Dios allá en un colisionador de hadrones, que en un momento van a descubrir cómo se formó todo y que si falla se va a destruir la Tierra. Y ese proyecto está detenido. Entonces, cualquier momento vamos a descubrir eso. Que no le preocupe eso. Mientras Dios no permita eso. Lo mismo sucedió cuando encontramos la tumba de Jesús. Porque encontramos una tumba de José, después la tumba de María, y aquí venía la tumba de Jesús y no la pudieron encontrar porque no había nada. Es que si la encontramos se derrumba la fe cristiana. No se va a derrumbar porque Jesús resucitó. Es un hecho histórico. ¿Y qué? Aunque diga Jesús ahí, adentro, ¿qué es lo que va a haber? Nada. Entonces, finalmente, nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo su control y que aún en el peor de los escenarios no haya ningún cristiano en la NASA, no haya ningún cristiano en los gobiernos, no haya ningún hijo de Dios en aquellos lugares de arte. No importa. Dios va a seguir hablando. Porque Él es el dueño de la historia de la humanidad. Les invito ahora, hermanos. Te damos las